sala especializada de la Corte Nacional en materia constitucional. Entonces, obviamente, está bajo el control del presidente del Consejo de la Judicatura, quien responde al presidente nacional. Entonces, ¿qué vamos ahí? No hay independencia de funciones. No va a haber independencia judicial. Podría eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana, que realmente no sirve para nada, del cual estoy de acuerdo. Pero igual también no es Pero necesario la constituyente. no es necesaria una constituyente. Ahora, imagínense que las sentencias que vengan de salas especializadas de lo civil, penal, laboral, lo que sea, y yo quiera plantear una extraordinaria de protección, ya se va a eliminar el recurso. Sino simplemente voy a presentar una casación en materia constitucional en una sala de la especializada, del cual yo voy a verificar la motivación de esa sentencia de mi vecino, porque estamos en la misma sala especializada. Entonces, controlar o modificar, digamos, ese sistema democrático, porque la Corte Constitucional es la única entidad del país que garantiza la democracia. Entonces, realmente, tratar de cambiar una constitución, hay que pensarlo demasiado, demasiado bien, porque nos puede traer unos serios problemas. Doctor, antes de irme al corte comercial, preguntarle algo también. Ha habido un debate de altura, hemos visto que aquí cantantes con el debido respeto, gente que hace de periodismo deportivo, tiktokers, son los que más opinan, inclusive critican a la Corte Constitucional. Ha habido un debate de altura, se han tratado estos temas, porque se habla solo de generalidades. Se culpa a la Constitución, que la justicia no sirve por la Constitución, la delincuencia no sirve por la Constitución, prácticamente el sistema de salud no sirve por la Constitución. Y te hablan, inclusive presidentes de cámaras te dicen que prácticamente la culpa es de la Constitución, pero generalidades. Y cuando alguien en una entrevista le dice, léeme un artículo donde dice lo que tú dices, no lo pueden leer. Entonces, ¿ha habido un debate, el debate que necesita el pueblo ecuatoriano para una situación tan elemental como esta? Realmente no. O sea, cuando, por ejemplo, existen elecciones presidenciales, hay un debate, ¿no? Entonces, para ver la ciudadanía cuál candidato le favorece de acuerdo a sus posturas. Sin embargo, en este tema de la constituyente, yo hasta ahora, hasta el momento, y en el Twitter, por ejemplo, periodistas rescatables de gran renombre, observo que me dan retweet. Cuando yo digo, hasta ahora no he visto una propuesta firme de qué aspectos son los que hay que mejorar de la Constitución. Por ejemplo, en este capítulo de seguridad voy a mejorar esto. En este otro. Pero, por ejemplo, lo que más me preocupa también es lo del IES, que quieren eliminarse o transformarse el IES de manera privada, o tal vez el servicio de salud del IES mandar al Ministerio de Salud. Por ejemplo, ahí lo que no se está analizando, ¿qué pasa con las jubilaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las compensaciones del seguro de salud y familiar? Entonces, eso no se analiza, y tampoco el Ministerio de Salud puede dar ese tipo de prestaciones. Entonces, es un tema demasiado, demasiado complejo que, desde mi punto de vista personal, solo son caprichos personales para tener una nueva constituyente. Muy gentil, doctor. Son las 16:50. Vamos a un corte comercial. Estoy con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército del Ecuador. Estamos hablando acá sobre la pertinencia o no de bases militares y sobre una posible asamblea constituyente previa a una consulta popular. Al regreso le voy a preguntar también, general, preguntarle también con un poco del tema político. ¿Qué pasa si es que Pachacuti y RC ganan la mayoría en esa constituyente? ¿No sería un disparo al pie para la Acción Democrática Nacional ADN? Esto pregunta nos responderá el general al regreso de un corte comercial. Volvemos. Estelar. Inicio. Espacio publicitario. Cuando se trata de limpieza, la calidad marca la diferencia. Por eso, los productos Master son la elección de las familias ecuatorianas. De alta calidad y larga duración, diseñados para dejar tu hogar impecable y fresco todos los días. Encuéntralos en tu punto de venta más cercano. Master, limpieza de verdad, calidad que se nota. Master, tu mundo en buenas manos. I like it. ¿Necesitas internet de fibra óptica para tu negocio sin límites de conexión y a precios accesibles? En CCTNet encontrarás un plan ideal para tu equipo de trabajo. Consulta con nuestros asesores comerciales contactándonos al 098-782-2313. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCTNet, la solución en internet. Hey amigo, tú que pasas pegado al computador, se te puso lenta, pantalla azul, se te cuelga. En Digital Computer te tenemos la solución. Portátiles de todas las marcas. Ensamblamos tu PC de acuerdo a tu necesidad. Impresoras multifunción con Wi-Fi, ADF y Duplex.
Llámanos 099-462-3009. Dirección, Avenida Maldonado y Antonio Prieto, Quito. Envíos a nivel nacional. No te olvides, Digital Computer. Hola, síguenos en nuestra fanpage de Facebook, Estelar 99.7 FM. En Radio Estelar, fin de espacio publicitario. Minutos, regresamos, ya estamos nuevamente en vivo en Facebook, nos bajaron la señal, estamos también en vivo en TikTok, en YouTube y en Facebook y obviamente en nuestro dial FM. Estamos hablando aquí con el general Luis Altamirano, estamos hablando sobre una posible autorización para que bases extranjeras estén en nuestro país, y también está hablando con el doctor Pedro Vázquez, estamos hablando sobre una posible asamblea constituyente. General, hemos hablado de todo y tengo que también, para hacer dinámica la entrevista, tocar este tema y este tema que está hablando en redes. ¿Qué pasa? Se van a elegir 80 asambleístas constituyentes de ganar el sí. Ha dicho el presidente que esta constituyente va a ser en Riobamba, en honor a la Constitución de 1838, la primera carta magna del Ecuador. Preguntarle a usted, que esto es muy probable que pueda pasar y se escuchan a muchos especialistas que dicen esto. ¿Qué pasa si Pachacuti, RC5 ganan la mayoría en esa asamblea constituyente? Le digo esto porque necesitan 54 votos de los 80 constituyentes para aprobar esa nueva constitución que se aprobaría en el siguiente año. ¿Qué pasa en ese escenario? Mire, concuerdo mucho con lo que mencionó Pedro. No es el momento de pensar en un nuevo pacto social, especialmente bajo unas condiciones de polarización en donde en temas tan simples ni siquiera nos entendemos. Yo creo que vivimos parte de este fenómeno que no es exclusivo del Ecuador, pero sí pronunciado por esta tendencia a la construcción de narrativas entre polos opuestos. Este hecho que Yuval Harari, que es un historiador y de igual forma un hombre que escribe también sobre el futuro, lo ha denominado como estamos hackeados cerebralmente. Y estamos hackeados porque hay personas que no distinguen al pillo por el color. Si el pillo es celeste y yo soy morado, ese es pillo. Si el pillo es morado y yo soy celeste, entonces ese sí es pillo. Y aquí el problema del país no es la ser de izquierda o de derecha. El problema yo creo que es saber en dónde tenemos centrado nuestra vocación social y el sentido de país. Yo soy un hombre profundamente nacionalista. La gran discusión en el mundo es el nacionalismo versus el globalismo. Se acaban estas discusiones de la izquierda y de la derecha, ¿no? En el extremo el globalismo es vender la patria. En el extremo el nacionalismo es encerrarse y pensar que puedo solucionar los problemas solo. Hay que guardar equilibrios. Pues cuando hablamos del tema de las bases militares, existiendo riesgos geopolíticos, riesgos inclusive de que un acuerdo se firme y del cual no sepamos qué se firmó, porque estamos viendo los ejemplos que aquí se coloca bajo 7 candados cualquier cosa. Bueno, si hay las alternativas, ¿por qué no voy por las alternativas? Pero se utiliza esta pregunta basada en una narrativa totalmente falsa. Entonces, ese es mi temor. Y el otro, la cantidad de casos de corrupción que envuelven al gobierno, que yo no dejo de desconocer la cantidad de casos de los gobiernos anteriores, del propio gobierno de Rafael Correa, de Moreno, de Lazo, porque yo busco ser coherente. Entonces yo no puedo ver al pillo de ese color, no, es que yo soy de esta tendencia. Hackeados del cerebro, sin capacidad de pensar por sí mismos. Es tan absurdo que mucha gente en los chats dice, en verdad, tienen razón, pero no escribo, porque puede ser que le expulsen del chat, porque puede ser que demuestre que ya está pensando por sí mismo y no con el rebaño. Miren, los casos claros, caso Sachel Ordeño.
No, le hablo al de izquierda, de derecha. Que el número telefónico de la empresa, de una de las empresas, de la tía del presidente Noboa, en un proceso de licitación prácticamente entre gallos y medianoche, al apuro, se iba a entregar la joya de la corona, que el mismo gobierno dijo, no, es que es la joya de la corona oxidada, sí, pero lo iban a entregar. Pero con esta coincidencia. El caso Quimsacocha, en donde la denuncia presentada por Yacu Pérez, ni siquiera el fiscal pidió que se hagan las pruebas para determinar el estado de cuenta en la Fundación ANA. Pero general, no es exclusivo de Sí. este gobierno. Y otro tema, Pero este, eso- pero este eso- gobierno pero, recibió Omar, con bastantes problemas. Omar, sí, pero si yo recibo problemas no sigo robando. Entonces no justifique una cosa con lo otro. O sea, ¿por qué un gobierno espera los intereses y multas que se perdonó el Grupo Noboa vienen desde el 2012? ¿Por qué no lo hizo en el gobierno de Moreno? ¿Por qué no lo hizo en el gobierno de Lazo? ¿Por qué no lo hizo en su primer gobierno? Porque tenía que reelegirse. ¿Por qué lo hace inmediatamente? Porque sabía que iban a presentar demandas de inconstitucionalidad, pero ya aplicado, pagado el capital, bien, gracias, me he librado de 73 o 76.3 millones porque pagó un capital y la otra diferencia de interés y multas se libraron. ¿Es eso ético? ¿Y cree que- hacer una ley es legal, ¿no es cierto? ¿Pero es legítimo? ¿Y cree que se persigue a las personas que opinan distinto? Mire, no, yo no me quiero victimizar, pero ya estoy en esa condición. ¿Le han amenazado? A mí me bajaron una entrevista de Ecuador en directo por acoso de bullying. Y a los 3 días tuvo YouTube nuevamente que subir y dijo, no encuentro acoso. Me costaron en una entrevista faltando 10 minutos y después yo conversé con el periodista y dice, el dueño de la radio ordenó que se suprime esta entrevista. Tuve el problema en RTV, he aceptado las disculpas, pero yo soy ser humano y digo, ¿cómo es posible en una entrevista que se haya dañado la grabación? He aceptado las disculpas ya y eso ya no quiero ni profundizar. Me río más bien porque digo, Aquí también qué nos bajaron el Facebook. qué importante puede ser uno, ¿no? Así es. Pero me río, porque uno no puede vivir de esas cosas. Entonces, cuando usted ve todas estas cosas, sin transparencia, uno se pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Yo he puesto este ejemplo. Aquí inclusive en TikTok, recién reactivé hoy mi cuenta de TikTok, que no he tenido como 2 años funcionando. Y digo, a ver, estas casas donde viven los mayores, con los hijos, las hijas, con yernos, con las nueras, con los nietos, de repente a alguien se le ocurre, reunión familiar, vamos a tomar votación para votar la casa abajo. Y alguien pregunta, ¿pero por qué vamos a votar la casa abajo? No, después de la votación te digo. No, posiblemente necesitábamos, y aquí está un jurista, necesitábamos una enmienda constitucional, necesitábamos una reforma parcial. Esto nos va a traer una serie, primero, de inestabilidad política, jurídica, porque después de cambiar la Constitución, que la única pista es que son 180 artículos, como que eso se tratara de matemáticas, va a haber un cambio normativo de las leyes orgánicas, de las leyes ordinarias. Y así usted quiere que vengan a invertir en el Ecuador, porque la gente, le digo, y les digo a los periodistas, ustedes se han puesto a pensar las narrativas que ya están en la cabeza de ustedes. ¿Alguien se ha puesto a pensar y se ha hecho la pregunta, ¿por qué declaramos el conflicto armado interno? ¿Por qué lo mantenemos tanto tiempo? ¿Es necesario mantener esta declaratoria? Le aseguro que usted está convencido que tenemos que estar en guerra. Pero regrese a ver a la región, regrese a ver a otras partes del mundo. ¿Qué país se declara conflicto armado interno? Lo hace en extremo, en una situación de pedir el auxilio que le den casi gobernando. Colombia no lo hizo. Cuando le entrevistan al presidente Uribe, que lo entrevistan para que él diga de las bases, la gente que es ignorante va y pregunta esto, porque yo le digo, yo soy una persona que leo, y le dicen, señores, que no hay bases extranjeras en Colombia. Claro, usted abre un sitio de la izquierda y la izquierda dice que sí hay. Y usted abre un sitio de la derecha y resalta lo bueno de eso.
Pero cuando usted lee académicamente, cuando usted tiene experiencia, usted tiene vivencia, porque mire, yo vestí 40 años del uniforme. Regreso con usted, general. Yo no me hice ayer. Así es. Y por eso le digo, el primer acto de corrupción es ejercer un cargo para el cual no se está preparado y no se tiene experiencia. Y usted mire, un área tan sensible como el sector seguridad, ¿quiénes están hecho cargo? De los ministerios, de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional. Yo le aseguro que el presidente Noboa no va a colocar para manejar los asuntos legales del grupo Noboa a un ingeniero de sistemas. Y no va a colocar que alguien le maneje la ingeniería de sistemas, los sistemas de información de su empresa, a un abogado. Pero al Estado sí, usted coloca cualquier cosa. Regreso con usted. Doctor Pedro, por preguntarle algo también a usted, y esto se escucha mucho a los periodistas, a los tiktokers, a los que están opinando de este tema, que no es su especialidad, pero sí la suya, doctor. ¿La Constitución tipifica delitos? A ver, en la Constitución existe la parte institucional y la parte orgánica, ¿no es cierto? La Constitución en sí, digamos que es la mamá de los pollitos, ¿no es cierto? Entonces, la mamá de los pollitos lo que hace es organizar, ¿no es cierto?, estructurar democráticamente un Estado, y lo que busca también es una convivencia pacífica, y por eso se le denomina como pacto social, ¿no? En que todos los ecuatorianos, de manera democrática, han establecido instituciones, poderes, con el objeto de regular ciertas cosas. Jamás va a tipificar algo la Constitución. Es ridículo, es como que el artículo tal de la Constitución diga, ¿sabe qué? Con pena privativa de libertad de tantos años por cometer tal delito, ¿cierto? Por eso mismo la Constitución, en el artículo 434, me parece que es, no estoy claro, donde establece el orden jerárquico de la norma. Entonces, obviamente existen 426. normas, 426, existen normas de carácter orgánica, ordinarias, donde ahí sí le da la posibilidad de tipificar lo que les dé la gana. Pero una Constitución donde se establezca eso, obviamente se está perdiendo la esencia misma de una Carta Suprema, de una Carta Magna, donde va a regular. Entonces, la parte orgánica de la Constitución obviamente no va a tipificar este tipo de cuestiones, pero le da la posibilidad de crear normas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también le da la posibilidad de crear normas para garantizar seguridad, para atraer inversión, para mejorar, digamos, las condiciones laborales, generar empleo y ese tipo de cuestiones. No, y totalmente, porque yo escucho que dicen que la delincuencia es la culpa de la Constitución. Bueno, eso no es culpa de la Constitución, es un tema de Código Orgánico Integral Penal, que es un tema legislativo, estamos viendo, doctor, ahí. Verá, más que eso, yo en este tema del crimen organizado, yo comparo con el tema laboral. ¿Por qué razón? Porque en el tema del crimen organizado no es culpa de la Constitución. Entonces la gente realmente de manera absurda opina, y con total desconocimiento, menciona que la Constitución les protege a los delincuentes. Yo no entiendo en qué parte, o sea, están hasta tergiversando los derechos de grupos vulnerables donde sí forman parte los reclusos, pero eso quiere decir que los reclusos están bajo la potestad del Estado. Si el Estado, por ejemplo, se aleja del hacinamiento, de la política carcelaria, obviamente se quedan en indefensión estas personas y no vamos a buscar el fin que es la rehabilitación. Entonces, por esas situaciones, no es que yo le estoy protegiendo a este delincuente. Como bien dijo el general, la corrupción que está enquistada tanto en los poderes judiciales y en los poderes del Estado es que permite que se den este tipo de cuestiones. Ahora, si existen jueces corruptos, no le vamos a comparar a la Constitución. Entonces, yo, ¿cómo le comparo con el tema laboral? Porque falta política estatal, ¿no es cierto?, de prevención para asegurar una política criminal. Entonces, obviamente el Estado no puede cambiar la Constitución cuando es deber de él mismo. Como por ejemplo en el tema laboral yo lo sé comparar señalando de que la culpa es del Código de Trabajo porque no traen inversiones, los empresarios se asustan, los empresarios se alejan y ese tipo de cuestiones. El arbitraje internacional también habla. Ya, totalmente falso. ¿Por qué razón? Porque lo que tiene que buscar el Estado es cómo atraer inversión. Es decir, tal vez a un inversor yo le exonero del IVA en tanto tiempo siempre y cuando me genere empleo en tal cosa. O como sucede en Alemania, por ejemplo. No les cobran el impuesto a la renta, pero si es que yo contrato mano de obra nacional. O sea, existen incentivos en el cual se le puede modificar, digamos, en el tema laboral, pero no le vamos a culpar una norma cuando sabemos que los caprichos personales vienen desde otro punto de vista, ¿no? O si el inversionista de afuera ve que él piensa distinto al ciudadano porque él ve su inversión, su dinero, si ve que ese país tiene delincuencia y vas a llamar a una asamblea constituyente,
difícilmente va a haber seguridad jurídica. Y Es guerra, que, ¿no? es Y que guerra. exacto, eso me pareció lo más coherente de lo que dijo el general. Si es que yo estoy cambiando la constitución a cada rato, ¿cómo yo voy a invertir en un país que tiene inestabilidad política? Por ejemplo, en los Estados Unidos solo se ha enmendado la constitución, pero no han hecho un cambio integral. Sí, sí. Y tienen muchísima inversión, Perú generan también, empleo tiene una constitución de y otros 92. países. Entonces acá estamos próximos a una 21 constituyente. Entonces realmente somos un Estado que lamentablemente existe mucha polaridad política. Y esa polaridad da paso a que yo con mis caprichos pueda generar nuevas constituciones, del cual es totalmente paso. No tiene que hacerse ese tipo de cosas. Una asamblea constituyente o una nueva constitución asegura que mejore la justicia en el Ecuador. A nadie toca el tema de regular a los notarios en funciones prorrogadas. Todos sabemos que la judicatura, que los nominan varios poderes del Estado y quienes son los encargados de vigilar y supervisar y tienen el control disciplinario de los jueces, son los que deben instituir la culpa de la Constitución. Pero esto se habla mucho en redes y tengo la necesidad de preguntarle a usted. ¿Una nueva Constitución asegura que tengamos una No, justicia? para nada, absolutamente no. Por eso, lo mejor en la consulta popular era que gane el sí en la creación de nuevos jueces constitucionales como sucedió. ¿Por qué razón? Porque obviamente los jueces ordinarios, y yo he visto muchísimo, desconocen enormemente el sistema de garantías o no diferencian la pretensión en materia constitucional. Entonces, ¿qué provoca eso? Como bien dijo el general, yo estoy ejerciendo un cargo y estoy ejerciendo una resolución desde mi atribución como juez de algo que yo no estoy preparado. Entonces, ahí hay un problema en la Constitución, ¿en qué sentido? Pero no constituye un cambio integral para una reforma parcial, pero sí en una enmienda. Como por ejemplo decía la Constitución, que todos los jueces son garantistas. Al ser todos jueces garantistas, ¿qué significa? Que todos tienen que resolver acciones constitucionales. Entonces, ¿por qué no enmendar la Constitución en el sentido de que se crean estas unidades constitucionales y resolver justicia constitucional debe ser personas especialistas en esa materia? ¿Ok? Pero eso no da chance en la actual Constitución. Por eso todos los jueces resuelven esas materias. Lo que provoca es obviamente graves vulneraciones de los derechos constitucionales porque los jueces no conocen. O lo que ha sucedido, liberar presos con habeas data. Liberar presos con acciones constitucionales que no se complementan con el objeto de la pretensión. El habeas data está creado específicamente para acceder a información, modificar información privada y ese tipo de cosas. Entonces, ¿yo cómo le puedo liberar a un preso con un habeas data? Por eso todo el mundo, incluso la Corte Constitucional, reguló el tema de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque era acostumbrada la gente a presentar acciones constitucionales en la costa, donde cantones son más corruptos, y obviamente liberaban a prisioneros. O por último, se hacían hasta millonarios. Por ejemplo, hay un juez destituido que ordenó incluso el embargo de cuentas bancarias cuando constitucionalmente es prohibido. Ya, esa corrupción y ese desconocimiento no lo va a cambiar en la Constitución. El día de mañana, el día sábado, me asaltaron aquí a la vuelta. Entonces, y alguien me decía, ahí está, no hay que escupir al cielo porque hay que cambiar la Constitución. Le digo, chuta, no hay que hablar desde la ignorancia, porque si mañana cambian la Constitución, a la vuelta me van a seguir robando. Entonces, ese no es el problema es obviamente cambiar desde la educación de las bases. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, sucede, por ejemplo, que a los niños en la educación básica ya les forman para ver qué tipo de profesión tienen. Acá nosotros recién a los 18 años vamos a ver qué tipo de profesión queremos, a cuál nos está gustando más o a cuál nos alineamos. Entonces la educación en sí debe ser también una reforma integral, pero desde las personas, como la corrupción en los jueces. Entonces una nueva constitución no va a cambiar Y absolutamente de nada sirve si es que, yo también creo que ni con jueces constitucionales nada sirve, porque ahí viene otro tema. De nada sirve si el poder político trata también de disuadir a esos jueces o persuadir. Caso de la vicepresidenta, una acción de protección favorable que nunca se cumplió. Entonces, si los poderes del Estado, los políticos, nunca van a respetar ellos mismos las reglas del juego, por más juez que tengas. Es que ese es el problema de la nueva constitución, controlar. Imagínate si es que se elimina la Corte Constitucional, se fomenta el hiperpresidencialismo y yo como presidente puedo hacer lo que me dé la gana porque yo no tengo quien me controle. Entonces, es más, yo gobierno por decreto ejecutivo, porque como no tengo Corte Constitucional, lo que dice el decreto ejecutivo es cosa juzgada y se tiene que respetar. Y yo no me voy a mandar a una sala especializada que me resuelva el decreto ejecutivo cuando está bajo los órdenes del mismo presidente del Consejo de la Judicatura. Te pueden suspender. Y se puede suspender. Entonces, actualmente yo como abogado que practica materia constitucional y materia ordinaria, considero que la Constitución sí garantiza un buen sistema. Lo que hay que cambiar es únicamente cosas pequeñas como mejorar el sistema de justicia constitucional,
crear jueces especializados en esa materia, como por ejemplo en violencia de género. La Corte Constitucional ha mencionado que para ser juez que resuelva causas de violencia de género debe tener una especialización. Por ejemplo, ahí, ¿por qué no se aplica el principio de igualdad y no discriminación para el sistema de justicia? Que todo el sistema, en el principio de materia, tienen que resolver causas dentro de la especialidad. Pues laboral, que resuelve el tema laboral, contencioso, contencioso, penal, penal, y constitucional, ¿por qué tiene que resolver uno de tránsito? Y ese es el problema. Entonces, no es la Constitución, es el sistema de justicia que el mismo Consejo de la Judicatura debería implementar. Y hay un precedente feo, ¿no? A los jueces anticorrupción dejaron prescribir sumarios disciplinarios. O sea, lamentablemente, estamos en un país que ni siquiera un juez constitucional que te venden como la gran revolución te puede asegurar que tengas una justicia excelente. No, realmente es muy difícil. Por más unidades constitucionales que existan, realmente no se va a asegurar una aplicación efectiva de los derechos. Entonces, la teoría o el cuento de que la nueva Constitución va a mejorar, lo que va a perjudicar es económicamente a la nación, nada más. General, voy con usted también para ir cerrando este podcast y preguntarle algo. ¿Es culpa de la Carta Magna la inseguridad que vive el país o cree que faltan políticas y tecnicismo y manejar con gente proba la seguridad de nuestro país? ¿Por qué le pregunto? Esta vez puede parecer un poco coloquial y un poco repetitivo. Porque en redes, la corrupción, todo le culpan a la Constitución. Yo le tengo que preguntar a usted para que nos explique de manera técnica porque usted conoce el tema. ¿Es culpa de la inseguridad de la Constitución? Mire, yo recomendaría que antes de nutrirse de memes, nos nutramos de libros con autores responsables, de análisis que estén estructurados con base en un pensamiento crítico. Mire, le voy a hacer la siguiente pregunta mejor a usted. Al público, no para mí, yo hago lo que dice la gente. O al público, para que no para piense, ¿fue culpa de la Constitución del 98 el feriado bancario? El empobrecimiento que se dio a la población ecuatoriana, ese golpe que se dio y posterior proceso compulsivo de dolarización, es culpa de la Constitución del 98, la tercera ola migratoria de ecuatorianos que inicia en el 98 y que concluye en el 2007, donde 1 millón de ecuatorianos tuvieron que salir del país. Fue culpa de la Constitución del 98 que esa ola migratoria haya generado hogares monoparentales o hijos, niños, niñas, adolescentes, bajo el cargo de un pariente y que fueron a buscar su espacio afectivo en la calle, en el grupo de amigos, en las pandillas y en la delincuencia organizada común. No es culpa de la Constitución del 98. Es culpa de la incapacidad de gestión de los gobiernos y de los grandes intereses económicos de algunos grupos que utilizaron el sistema financiero para su beneficio. Hoy ya nos olvidamos de los préstamos vinculados, que fue una de las cosas que generó estas burbujas en el sistema financiero que terminaron con el colapso de la moneda nacional. Entonces echemos la culpa a la Constitución del 98. Porque escucho a la gente, si hay que volver a la Constitución del 98, ¿para qué? ¿Para tener una ola migratoria impresionante? Ahora le digo, estamos en la 4ª ola migratoria que inició en el gobierno de Lazo. 400,000 ecuatorianos salieron hasta el año anterior sin retorno. Eso sigue agravando el problema de inseguridad. Usted le dice al pobre que, no, tranquilo, ya vamos a alentar el 10º. El problema aquí es que la canasta básica unificada, la canasta básica familiar, que usted calcula en donde supuestamente 1.6 perceptores son los que pueden cubrir ese monto, por eso calcula el INEC, casi siempre hay excedente. Pero ¿cómo lo calculan? Cogen el salario básico unificado, lo multiplican por 12, suman el 13º, el 14º, quien gana el salario básico prácticamente multiplica para 14, vuelve a dividir para 12, multiplica por 1.6, diciendo que uno trabaja y media persona trabaja. Ese es el problema, que solo el 35% de la población del Ecuador tiene empleo pleno. El problema es del 65% de la población económicamente activa. Entonces, un estudio, porque mire, yo he sido profesor universitario de análisis de riesgos financieros, de mercado de valores, ¿no?, de estadística inferencial y descriptiva. En el trabajo que hicimos recientemente,
de los quintiles de consumo, quintil es dividir una población en 5. Si tengo 100 en la población, las 20 personas primeras, las 20 hasta completar 100. Cada quintil de la población ecuatoriana en total abarca 3.400.000 personas. El quintil 1 vive con apenas el 30% de los recursos para cubrir la canasta básica. El siguiente quintil cubre entre el 50 a 60%. O sea, tienen hambre. El tercer quintil cubre entre el 70 a 80%. Y la canasta básica familiar no es para vivir con holgura. Son 75 artículos para sobrevivir. Entonces, ¿quiénes tienen para cubrir? Solo 3.400.000 ecuatorianos que están en el cuarto quintil y otros 3.400.000 ecuatorianos que están vinculados a los grandes sectores porque ganan más de 228% más de lo que ganan los quintiles inferiores. Por eso el problema de los promedios, cuando alguien dice, oye, el per cápita, ¿no? El per cápita subido, o sea, cuando yo tengo el PIB per cápita, lo que distribuyo es la cantidad para la cantidad de población del valor de la economía nacional. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que estas medias y los datos que toma el INEGI, que no calcula la cobertura de la canasta, esconde un gran problema. Es como que usted, Omar, se come un pollo, yo no como nada, pero estadísticamente entre los dos nos hemos comido medio pollo cada uno. El problema es que usted está saciado y yo estoy con hambre. General, en ese mismo punto también hemos visto que usted da siempre su criterio, siempre nos ha visitado en la radio y también obviamente cuando se da entrevista siempre es sujeto de presión política y social. Usted, si le propone ser candidato, en caso de haber una asamblea constituyente, ¿sería candidato, sí o no? No. Creo que estamos viendo con claridad y frente a la preocupación de su pregunta anterior, este es un país que se compra conciencias. Así de sencillo. Así que esos miedos... de ahora. No es de ahora, ¿no es cierto? Ahora, pero el problema, Omar, es justificar a unos y exculpar a otros. El ser coherente no es pensar, aquí la gente piensa que la izquierda es mala palabra, que la derecha es buena palabra. Otros piensan que la derecha es mala palabra, que la izquierda es buena palabra. El Ecuador tiene que buscar un proyecto de país. Y ese proyecto de país tiene que buscar 3 ejes convergentes. Restaurar la verdad para devolverle confianza en las instituciones. Porque tenemos la mentira institucionalizada. Hoy tiene usted un presidente que nos miente en la cara. O sea, nos miente. Y usted vota por un mentiroso. Yo no. O sea, discúlpeme. Si yo tengo un amigo que me miente una vez, después me miente la segunda, ya digo, este no es mi amigo. Pero nos ha mentido en la cara. El segundo eje convergente. Trabajar en la transformación del sistema de productividad del país. O nos vamos a quedar de cacoteros, de bananeros, nos vamos a quedar de petroleros. No, pero el Grupo Novoa sí quiere transformarse, ¿no? Porque ellos sí están buscando en estos contratos, en todos los contratos. Mire el caso Long. Está metido la esposa del presidente. Ya tuvieron que pararlo, ¿no? El presidente de la Asamblea, el señor Luque, el superministro que fue un momento encargado de 2 cosas. Eso no lo haría en el Grupo Novoa, no lo hace eso, ¿no? Encargar a cualquiera las cosas. Entonces, eso es transformar el país con tecnología moderna, un proyecto de país, en una matriz productiva, en una matriz de cambio. Y el tercer eje tiene que ser la ética pública. Y algo le mencioné, la ética pública es trabajar con honestidad. Mire, yo sueño en un gobierno que llegue y que tengamos un presidente que cuando salga diga, mire, este era mi carrito, con este carrito me salí, esta era mi casita, con esta casita me salí, esta era mi cuenta bancaria, con esta cuenta bancaria estoy saliendo. Eso es lo que sueño. Ética pública es honestidad, pero ética pública también es conocimiento. Porque usted no gana nada con un ignorante honesto. Se puede tener
más grande honesto del mundo y le pone a hacer trabajos que tiene que hacer un abogado, le aseguro que va a perder el caso. Entonces necesita usted honesto y con conocimiento. Y esa es la única forma de combatir los dos grandes males que tiene el país: la corrupción y la violencia causada por la inseguridad. Muchas gracias. Doctor Pedro Vázquez, voy con usted para cerrar también esta entrevista y preguntarle algo. Mucho se ha hablado, yo escucho expolíticos de Democracia Popular que hoy están dando ya clases de moral, creo que ya se olvidaron los escándalos que había en el 96, lo que decía también el general de la Constitución del 98, pero hoy ya están hablando hasta de temas constitucionales. Ellos no tienen especialidad en maestrías, pero están ya dando hasta conferencias. Pregúntale algo a usted, y he escuchado a algunos constitucionalistas que dicen que se debe eliminar, sin reparo lo dicen ellos, la justicia indígena, olvidándonos de nuestros pueblos originarios no contactados, sabiendo que somos un pueblo plurinacional y también los pueblos que se encuentran en la Amazonía. ¿Qué opinión le merece a usted y cree usted que es prudente, pertinente, así de manera somera, decir que se elimina los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del país? A ver, eliminar un derecho es el peligro de la Constitución. Ese es el gran peligro. Y ese es el miedo de todos, ¿no? De que cómo es posible que yo me pueda eliminar un derecho a mi antojo porque no, o porque tal vez no se está alineando a mis situaciones políticas. Como yo ya le mencioné, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, el Pacto Social de Derechos Civiles y Políticos reconocen claramente los derechos de las personas y sobre todo el proceso de una justicia indígena independiente, ¿no? En el Ecuador tenemos varios tipos de justicia que garantiza la Constitución. Tenemos justicia ordinaria, justicia constitucional, justicia de arbitraje, el tribunales de arbitraje de mediación del Ministerio de Trabajo, y tenemos la justicia indígena. Entonces, con esto, tratar de eliminar, estamos desconociendo en sí el pasado histórico de nuestros indígenas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos mejorar esa cuestión, porque sí se dan muchos abusos, es correcto, pero sin embargo, no me da a mí el derecho de eliminar de una constitución lo que históricamente lucharon los pueblos originarios para pertenecer en la constitución. Entonces, realmente para que se llegue a ese punto, nos quiere decir que no solo puede suceder eso, pueden eliminarse muchas más cosas. Y ese es el problema de que yo entregar un cheque en blanco para cambiar una nueva constitución es muy, muy peligroso. Escuchaba a alguien y no es tan coherente, ya para hacer este podcast, no es tan coherente decir, es que cómo puede ser posible que porque tú tienes justicia indígena, pase un policía por la casa del señor Isa y chuta y él lo detenga a pretexto de justicia indígena. Es que el tema no va por ahí. El tema es de que es no tratar de reconocer a los pueblos que existen en la Amazonía, la cosmovisión, porque esos pueblos originarios no tienen el sentido de pertenencia. Entonces es tratar de no darse cuenta y desconocer a esos pueblos que están en la Amazonía, doctor, no sé si estoy bien. Claro, es que a ver, la justicia indígena no es de que pasa por un lado, que pasa por otro lado, sino que la justicia indígena es una administración de justicia transparente dentro de sus pueblos. Entonces no significa que venga acá a la Carolina y comete un delito y ya va a tener justicia indígena. Es claramente, primero se debe constituir como tal un pueblo o nacionalidad indígena para que pueda administrar justicia dentro de un territorio. Entonces, si dentro de ese territorio, que pueden ser las comunidades Shuaras, Guaorani o cualquiera de las comunidades legalmente constituidas aquí en el Ecuador para ejercer ese tipo de justicia indígena. E incluso la misma Constitución da la posibilidad de que si no me gusta a mí esa justicia, se puede recurrir hasta una acción extraordinaria de protección ante la misma Corte Constitucional, que también es la base y el eje del control para saber justificar que los actos emitidos por la justicia indígena están apegados a la Constitución. Entonces, esto abarca absolutamente a todos los pueblos originarios, la cosmovisión, como tú lo dices, pero no se puede eliminar esto. Es como que, digamos, eliminemos también los derechos del summa causai, que son los derechos de la naturaleza, eliminemos también eso. Como yo puedo proponer también, me gustan los toros, con esta nueva constitución puede regresar eso y chao mandatos constituyentes en donde se eliminaron cada cantón la muerte del animal. Entonces, son cuestiones que hay que ponerse a analizar. Señores y señoras, son las 5:26. Hemos estado acá con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Estamos también en vivo. Estamos con el doctor Pedro Vázquez, el experto en Derecho Laboral y Constitucional. Doctor, sin más que agradecerle por su tiempo, agradecerle algo que quiere usted añadir a la parte final. Bienvenido. Más que todo, agradecerle mucho por la invitación. Yo reitero y ratifico mi preocupación de una nueva constituyente. Yo en esa pregunta realmente la voy a sufragar el no. Yo le invitaría al pueblo, incluso a las personas que nos estén escuchando, que sepamos analizar, ¿no?
cuáles son los pro, cuáles son los contra de una nueva constitución que quieren hacerlo, incluso hasta por inteligencia artificial, que hay que tener mucho cuidado. Y ya con ese tipo de conocimiento sabré si es que sufrago sí o no. Listo, doctor, gracias por su tiempo, gracias también por su criterio. Exactamente son 17 horas y 27 minutos. Despedimos este podcast a las 18 horas. Viene Energía Total Plus también con artistas, con invitados en vivo. Sin más que agradecerles, seguimos con la programación regular de Estelar 99.7 FM.